Dicen que hay objetos que no solo decoran, sino que observan, que guardan secretos y que, a veces, esperan el momento justo para revelarlos. Esta es la historia de un cuadro y del rostro que nunca quiso quedarse dentro del lienzo. Para Amanda, heredar una casa de una tía lejana que apenas recordaba parecía el inicio de un capítulo nuevo y emocionante. Se imaginó renovando las habitaciones, pintando las paredes con colores vivos, llenando cada rincón de risas y de vida. Pero desde el instante en que cruzó el umbral de aquella vieja casona, sintió una extraña sensación, como si el aire estuviera cargado de recuerdos que no le pertenecían. Era un frío sutil, una corriente que le erizaba la piel incluso en los días más cálidos. La sensación de ser observada era constante, como si un par de ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. Los primeros días, Amanda se dedicó a explorar la casa, a abrir cajas polvorientas y a descubrir los vestigios de una vida que le era completamente ajena. En el piso de arriba, al final de un pasillo oscuro, encontró una puerta que no había notado antes. Estaba cerrada con llave, pero la curiosidad fue más fuerte. Tras forzar un poco la cerradura oxidada, la puerta cedió con un crujido lúgubre. La habitación estaba sumida en la penumbra, cubierta por una gruesa capa de polvo que parecía haber estado allí durante décadas. En el centro, un bulto cubierto por una sábana amarillenta y raída llamó su atención. Con cierta aprensión, tiró de la tela. Y entonces lo vio. Era un cuadro. Un retrato al óleo de una mujer. No era una belleza convencional, pero su rostro tenía una fuerza magnética. Ojos oscuros, profundos, que parecían contener galaxias enteras. Una boca que insinuaba una sonrisa, pero que también guardaba un dejo de amargura. Pero lo más impactante era su mirada. Era tan intensa, tan llena de vida, que por un instante fugaz, Amanda juraría que vio el pecho de la mujer subir y bajar en una respiración silenciosa. Se quedó fascinada, incapaz de apartar la vista. A pesar de esa inquietud inicial, sintió una extraña conexión con la figura del lienzo. Pensó que sería una pena dejar una obra de arte tan peculiar abandonada en el olvido. Decidió colgarlo en el salón principal, justo encima de la chimenea, donde se convertiría en el centro de todas las miradas. Y esa, sin saberlo, fue su primera y más terrible equivocación. La primera noche fue el comienzo de todo. Amanda se fue a la cama agotada, pero su descanso fue todo menos reparador. Sus sueños se convirtieron en un laberinto de imágenes confusas y susurros ininteligibles. Y en cada uno de ellos, aparecía ella, la mujer del cuadro. No decía nada coherente, solo murmuraba palabras en un idioma antiguo que Amanda no podía comprender, pero cuya entonación le helaba la sangre. Se despertaba sobresaltada, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sintiendo todavía el eco de esa voz en su mente. Al principio, lo atribuyó al estrés de la mudanza, al cansancio, a la sugestión de estar en una casa nueva y desconocida. Pero pronto, las señales se volvieron demasiado evidentes para ser ignoradas. Cada mañana, al bajar al salón, algo en el cuadro parecía haber cambiado. Eran detalles minúsculos,
casi imperceptibles, pero que para Amanda eran tan claros como el día. El primer día, la comisura de los labios de la mujer parecía haberse curvado 1 milímetro más hacia arriba, formando una sonrisa burlona. Al día siguiente, sus ojos parecían un poco más abiertos, como si estuviera despertando de un largo letargo y observara con renovado interés el mundo a su alrededor. Un día, un mechón de pelo que antes caía sobre su frente, aparecía ahora detrás de su oreja. Amanda empezó a dudar de su propia cordura. ¿Lo estaba imaginando? Sacaba fotos con su móvil para comparar. Y aunque las diferencias eran sutiles, estaban ahí. La mujer del cuadro estaba cambiando. Estaba despertando. Y a medida que la mujer del cuadro despertaba, algo dentro de Amanda comenzaba a dormirse. Su propia personalidad empezó a desvanecerse, a ser reemplazada por fragmentos de otra. Empezó a hacer gestos que no eran suyos, como un modo particular de ladear la cabeza al escuchar o una forma de cruzar los brazos que nunca antes había tenido. De su boca salían frases extrañas, con palabras antiguas que ella misma no entendía de dónde venían. Sus gustos cambiaron radicalmente. Ella, que siempre había odiado el té amargo, ahora lo pedía a todas horas. La música clásica, que antes le aburría, ahora la escuchaba durante horas, absorta. Era como si una inquilina invisible se hubiera instalado en su cuerpo, tomando poco a poco el control de sus acciones, de sus pensamientos, de su propia esencia. Sus amigos notaron el cambio. «No pareces tú misma, Amanda», le decían. Y tenían razón. Ya no lo era. Desesperada por encontrar una explicación, comenzó a preguntar a los vecinos más antiguos del pueblo. La mayoría la miraban con una mezcla de pena y temor, esquivando sus preguntas. Pero una anciana, una mujer cuya mirada parecía haberlo visto todo, finalmente se apiadó de ella y le contó la verdad. La mujer del cuadro, le dijo, se llamaba Elara y fue la primera dueña de la casa, hacía más de 200 años. Era una mujer solitaria, conocedora de hierbas y remedios, lo que en aquella época fue suficiente para que la acusaran de brujería. La historia contaba que, una noche, los aldeanos, armados con antorchas y horcas, fueron a su casa para llevársela. Pero al llegar, la encontraron vacía. Elara había desaparecido sin dejar rastro. Nunca encontraron su cuerpo, solo un retrato recién terminado que la mostraba con una sonrisa enigmática. Se decía que había logrado transferir su espíritu al lienzo, esperando el cuerpo adecuado para volver. El horror se apoderó de Amanda. Aquella historia, que parecía sacada de un cuento de terror, era su realidad. Tenía que deshacerse del cuadro. Tenía que hacerlo ya. Con las manos temblorosas, lo descolgó de la pared. El peso del marco parecía haberse multiplicado, como si se resistiera a abandonar su lugar. Lo llevó al jardín trasero y, en un acto de pura desesperación, le prendió fuego. Las llamas devoraron el lienzo con una furia antinatural, pero mientras ardía, Amanda creyó escuchar un grito agudo y desgarrador que no provenía de su propia garganta. Agotada pero aliviada, volvió a entrar en la casa.
y el corazón se le detuvo. Colgado en la pared, sobre la chimenea, estaba el cuadro. Intacto. Sin una sola marca de quemadura. La mujer la miraba desde el lienzo, y esta vez, su sonrisa era abiertamente triunfal. Lo intentó todo. Lo rompió en 1000 pedazos con un martillo, pero al volver del trabajo, lo encontró recompuesto. Lo metió en bolsas de basura y lo llevó al vertedero más lejano, solo para encontrarlo de nuevo en su salón al día siguiente. Cada intento fallido era una victoria para la entidad que habitaba el cuadro, y con cada victoria, su control sobre Amanda se hacía más y más fuerte. La posesión ya no era una amenaza lejana, era un proceso inevitable que estaba llegando a su fin. Amanda sentía como sus propios pensamientos eran ahogados por los de Lara, como sus recuerdos se mezclaban y se confundían con los de una mujer que había vivido siglos atrás. La batalla por su propia alma estaba perdida. Una noche, la lucha cesó. Amanda, o lo que quedaba de ella, se encerró en la habitación olvidada donde todo había comenzado. Los vecinos más cercanos contaron después que escucharon gritos inhumanos que les helaron la sangre, seguidos de un silencio abrupto y absoluto, más aterrador que cualquier ruido. Nadie se atrevió a llamar a la puerta. A la mañana siguiente, la casa estaba en calma. La puerta principal se abrió y Amanda salió. Pero no era Amanda. Su forma de caminar era diferente, más erguida, más regia. Su expresión era fría y distante. Se sentó frente a un caballete que había aparecido de la nada, con un lienzo en blanco. Y comenzó a pintar. Pintaba con una destreza que la verdadera Amanda jamás había poseído. Pintaba su propio rostro, un autorretrato. Pero a medida que la imagen tomaba forma, algo resultaba escalofriante. El rostro era el de Amanda, pero los ojos no eran los suyos. Eran oscuros, profundos, llenos de una sabiduría antigua y una malicia infinita. Eran los ojos de Lara. Ahora, en la vieja casa, hay 2 cuadros colgados en la pared del salón. Uno al lado del otro. 2 retratos. 2 mujeres. 2 miradas que nunca parpadean, que observan en silencio a todo aquel que se atreve a entrar. Y una presencia que, después de siglos de espera, por fin encontró un cuerpo donde quedarse para siempre. La historia de la casa y sus cuadros se convirtió en una leyenda local, una advertencia susurrada entre los habitantes del pueblo. Y la pregunta queda flotando en el aire, como el polvo en esa habitación olvidada: ¿y tú? ¿Te atreverías a colgar un cuadro en tu pared sin conocer su historia?